Arrancamos. Vos sabés que sí. Bueno, em, hoy vamos a ver. Ah, mira, me apareció de nuevo en la barra esta. ¿Alguien se acuerda cómo eran los controles para sacar esto? Si no, lo busco muy rápidamente. Bueno, es un poco. Bueno, hoy vamos a ver el tratamiento de insuficiencia cardíaca de la A a la C, es decir, que no vamos a ver insuficiencia cardíaca avanzada. Es bastante aburrido hacer una clase solo de tratamiento, pero bueno, vamos a tratar de hacer lo que podamos y tratemos de hacerlo dinámica. Si me preguntan algo que no sé, los mato. No, mentira. Eh, Nada, lo vemos, les digo, no sé, lo buscamos, lo charlamos para la próxima, pero tratemos de hacerlo bien dinámico. Me presento sola, porque estoy sola hoy. Yo soy Laura Martínez, para los que no me conocen, soy del hospital privado. Me formé en clínica, en el hospital de clínicas, y después en cardiología en el hospital privado, y actualmente trabajo en el hospital privado, en el hospital Ferreira y en el hospital Córdoba, en la unidad coronativa. Bueno, qué difícil va a ser todo esto. Bueno, esta es la clasificación de la Sociedad Americana de Cardiología, ya la conocen a esta altura, y quedó re clara, pero vamos a hablar de la insuficiencia cardíaca de la A a la C y como para repasar un poquito de qué pacientes vamos a hablar. Entonces, ¿se acuerdan que la A en realidad, digamos, son los pacientes que no tienen insuficiencia cardíaca, no tienen ninguna normalidad estructural, son pacientes que están en riesgo de tener insuficiencia cardíaca? ¿Y qué significa que están en riesgo? Bueno, pueden tener todas las enfermedades que a la larga llevan a la insuficiencia cardíaca: hipertensión, diabetes, obesidad, enfermedad cardiovascular, o los pacientes que son sometidos a terapias oncológicas, por ejemplo, cardiotóxicas, o pacientes que sabemos que tienen una mutación genética que predispone a cardiopatías, o historia familiar, ¿sí? Después el estadio B son los pacientes que tienen alguna normalidad estructural o incluso que tengan solamente los biomarcadores elevados, o que le veamos, digamos, anormalidad estructural puede ser o agrandamiento de cavidades o alveolopatías o incluso ver elevación de las presiones de llenado en el ecocardiograma, pero que todavía no tienen síntomas. Es decir, que esos dos grupos son estados asintomáticos, ¿sí? Y el estadio C es el que tiene la normalidad estructural y además tiene síntomas. El D, ya saben, es la insuficiencia cardíaca avanzada, el refractario al tratamiento. Bueno, y esto no lo vamos a volver a repasar, porque ya tuvieron una clase solo de fisiopatología, pero es para que vean que de cada uno de los ejes que se encuentran alterados en la insuficiencia cardíaca de esta activación neurohormonal, tenemos, por suerte, se han desarrollado fármacos antagonistas o bloqueadores de los receptores. Entonces, para el sistema renina-angiotensina-aldosterona, tenemos los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, que es la que transforma la angiotensina 1 en angiotensina 2, los antagonistas del receptor de la angiotensina 2, los antagonistas del receptor de mineralocorticoides para el efecto de la aldosterona. Después tenemos para la vasoconstricción y la taquicardia que da el sistema simpático, tenemos los betabloqueantes. Para el aumento de las resistencias periféricas, ¿sí? Para la vasoconstricción también, tenemos vasodilatadores. Después tenemos para la nepriticina, que degrada los péptidos natriuréticos, los inhibidores de la nepriticina. Y bueno, eso es todo hasta el momento, acá, en este cuadro, porque después hay otras cosas, ¿sí? Bueno.
Y básicamente de estadio A, ay, las guías americanas, las últimas guías que hay en insuficiencia cardíaca son las de 2022 de la Sociedad Americana y de 2021, si mal no recuerdo, de la Sociedad Europea, que tuvo una actualización en 2023. Entonces, esto es de las guías americanas de 2022. Básicamente lo que nos dicen de los pacientes en estadio A y estadio B es control de enfermedades de riesgo. El que es hipertenso, manejarle bien la hipertensión, el que es diabético y si tiene riesgo cardiovascular, inhibidores de SGLT2, los que tienen exposición a agentes cardiotóxicos, seguimiento cercano, multidisciplinario, los familiares de pacientes que tienen cardiopatías hereditarias, seguimiento cercano también. Y el seguimiento con biomarcadores de los pacientes que están en riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca no está muy claro. Después, en los que están en estadio B, que recordamos son los pacientes que tienen una cardiopatía estructural, pero que no tienen síntomas, si tienen presión de eyección menor al 40%, tienen indicación clase 1 de IECA. Si tienen un infarto reciente y fracción de eyección baja, tienen indicación clase 1 de antagonistas de angiotensina si no toleran el IECA. Si los betabloqueantes también son clase 1, con fracción de eyección menor al 40%, en los pacientes que tienen menos del 30% y que tienen más de un año de sobrevida y pasaron más de 40 días después de un infarto, porque el corazón se puede hacer un remodelado reverso con tratamiento después de un infarto, tienen indicación de SERI. Bueno, entonces, a grandes rasgos, de este lado la americana, de aquel lado la europea. Los pacientes con hipertensión los tenemos que controlar de acuerdo a las guías. Los pacientes diabéticos, si tienen alto riesgo cardiovascular, inhibidores de SGLT2. En la población general, actividad física, vida sana, alimentación saludable, evitar el cigarrillo. Parece tonto, pero no lo es. Porque si hacemos bien toda esta parte, no llegamos a la etapa que sigue. Bueno, y en eso están todos básicamente de acuerdo. Ahí están todas las cosas que podemos modificar, que no deberíamos perder oportunidad en el consultorio cada vez que vemos un paciente, de decirle que deje de fumar, de que reduzca la ingesta de alcohol, el manejo, el control del peso, las vacunas y bueno, el control de la hipertensión, tener claro el objetivo de la hipertensión, las dislipemias, la diabetes, etc. Eso no sé cómo hizo alguien un dibujito, desconozco. Bueno, acá básicamente, esto lo vamos a pasar rápido, es para mostrarles estudios que se demostró que controlando bien la tensión arterial se reduce el riesgo para insuficiencia cardíaca y se recomienda un objetivo menor a 130-80 en los que tienen riesgo cardiovascular alto. ¿De dónde salió eso? Del SPRINT que está acá. Era tensión arterial, digamos, con tratamiento intensivo para lograr menos de 120-80 versus tratamiento control. Y después se vio en otros estudios más, incluso en la población grande, que es este estudio del Heidelberg, se vio que con mejor control de tensión los pacientes andaban mejor. Esto, ¿se acuerdan que los pacientes, los inhibidores de CGLT2, primero se estudiaron para los pacientes diabéticos y ahí se descubrieron los efectos beneficiosos para la diabetes? Esto es porque por el efecto adverso que tuvieron ¿cómo sale? Las glitazonas a nivel cardiovascular, a partir de ahí todos los fármacos para la diabetes tienen que tener estudios de seguridad para los eventos cardiovasculares y ahí descubrimos las glifosinas. Entonces, acá se vio que tratando a los pacientes diabéticos con glifosinas, reducimos el riesgo de insuficiencia cardíaca. Está el Canvas y el de Liver y no sé cuál es el de abajo. EMPA. Bueno, actividad física regular. No es solamente aconsejar pensando
que se reduce el riesgo de después desarrollar, o sea, hay evidencia fuerte. Acá se ve, este es un estudio en el cual se iba evaluando el control de los 7 principales factores de riesgo, fíjense, obesidad, actividad física, tabaquismo, actividad, bueno, ocio, ingesta de alcohol, y todos reducen el riesgo de insuficiencia cardíaca. Acá se ve que cuanto menos horas de sedentarismo tenemos y más horas de actividad física tengamos, hay menos riesgo de insuficiencia cardíaca. Y bueno, en aquel del costadito se ve lo mismo, es el simple 7, de los 7 factores de riesgo. La dieta que se recomienda es la dieta mediterránea o DASH, ¿sí? Con alto consumo de vegetales, bajo consumo de grasas saturadas y de carne. Ahí está, no les miento. Ahí. Ahí está. Va a ser más fácil con el mouse. Bueno, lo de los péptidos natriuréticos es una indicación clase 2, no está tan avalado seguir a los pacientes que dijimos que están en estadio A o en el B más frecuentemente, que tienen alguna normalidad estructural, por ejemplo una valvulopatía, hacerle seguimiento con péptidos natriuréticos para ver si desarrolla insuficiencia cardíaca. Bueno, se vio que los pacientes que si los seguíamos, le hacíamos tratamiento intensivo, un poquito mejoraba la incidencia de insuficiencia cardíaca, pero no tuvo clara diferencia estadística. Y después acá tenemos modelos predictivos de insuficiencia cardíaca también para saber si los pacientes la van a desarrollar, que también son súper conocidos. Algunos son viejísimos como el Framingham, pero no dejan de ser vigentes. Y otros son más modernos como el ALIC y el, no se ve ahí bien, el RESER. Bueno. Después, en el estadio B, entonces dijimos, son pacientes que tienen algo estructural. Y esto es algo que a veces en la práctica genera duda. Sobre todo un paciente que tiene deterioro de la función sistólica y que no tiene síntomas. Entonces veamos, en esos pacientes es clase 1, para hacerlo fácil y no estar pasando todas las indicaciones, es clase 1 darle un IECA. Y es clase 1 darle, ¿a dónde está? Beta bloqueantes, ¿sí? Entonces, de primera instancia, clase 1, igual a menos del 40%, aunque sea sintomático, IECA y beta bloqueantes. En los que tuvieron un infarto y son intolerantes a los beta bloqueantes, ARA también está comprobado que mejora el curso de la insuficiencia cardíaca, mortalidad e internaciones. En los pacientes que tuvieron un infarto o síndrome coronario agudo, las estatinas también previene la insuficiencia cardíaca sintomática. También eso, la panacea. Eh, y después, bueno, de que tuvieron un infarto, el uso de beta-bloqueantes también, por supuesto, si tienen insuficiencia cardíaca. Y recordar siempre, aunque estén asintomáticos, si tienen función sistólica menor al 30%, de clase 1, poner CDI si tienen una clase funcional más de 2, ¿sí? Igual a 2 o mayor a 2. Después, ¿qué no les tenemos que dar? Antagonistas del calcio, con efectos inotrópicos negativos, y tiazolinina de ionas. Muy difícil de pronunciar. Acá está más o menos la justificación. ¿Cuántas fotos? Los estudios que mostraron las indicaciones previas, ¿sí? Entonces, este que es bien viejito, es el que muestra que el enalapril redujo el riesgo de muerte y de internaciones en insuficiencia cardíaca. Este también es enalapril contra placebo. Después se vio eh, el valsartán versus captopril, en los pacientes que quedan con deterioro de la función sistólica en el infarto de miocardio. Y después, acá tenemos también el captopril.
Las estatinas, fíjense, en prevención primaria de alto riesgo y en prevención secundaria, reducen los eventos cardiovasculares e insuficiencia cardíaca y por eso desde ahí sale la indicación. Y los beta bloqueantes. Los beta bloqueantes se comprobó que reducen el remodelado, reducen los eventos post-infarto de miocardio en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. No nos vamos a meter en la muerte súbita por arritmias, que también tienen, digamos, su rol ahí. Y en este estudio que era SOLT, el 80% de los pacientes tenían infarto previo, y en el 6 también, y los beta bloqueantes, cuando se agregaron a la IECA, redujeron la mortalidad y la hospitalización. Entonces, ¿por qué está indicado como clase 1 también darle beta bloqueantes a los pacientes que no tenían infarto previo? Y bueno, en realidad es por un subgrupo del estudio de ese SOLT, y se decide a partir de ese y otros estudios que se hicieron después, también el beta bloqueante como clase 1 en los pacientes con insuficiencia cardíaca asintomáticos. Bueno, acá habla un poco del riesgo de muerte, aunque los pacientes estén asintomáticos, ¿sí? Por más que no tengan síntomas, estemos en clase funcional B, el deterioro de la función sistólica aumentó el riesgo de muerte y de muerte súbita. Entonces, de ahí viene la indicación del uso del CDI, ¿sí? Acá lo ven, esto es, no tengo acá el nombre del estudio, pero fíjense que independientemente de la fracción de eyección e independientemente de la clase funcional, pues funcional 1 o mayor a 2, siempre el desfibrilador es mejor que el tratamiento médico. Entonces de ahí sale la indicación del implante del CDI. Muy fuerte. ¿Los estoy aturdiendo? No, estoy... Bueno, ¿qué no tenemos que usar en pacientes asintomáticos con insuficiencia cardíaca? El sacubitril valsartán no logró demostrar mejoría. Los antagonistas de mineralocorticoides tampoco lograron demostrar. No tenemos tampoco ningún estudio de tratamiento de IC con FEBI preservada pacientes asintomáticos, es decir, el paciente que le encontramos criterios de disfunción diastólica en el ecocardiograma o un BNP alto y que está asintomático, de eso no hay evidencia. No hay trabajos tampoco de antagonistas de angiotensina en disfunción sistólica que no tuvieran un infarto previo. Entonces el orden es primero siempre IECA y bueno, los otros que dijimos que no deberíamos usar. Ahora pasamos a lo más divertido. Los sintomáticos. Bueno, ¿para qué le vamos a poner tratamiento? Primero, para reducir los síntomas, ¿sí? Para mejorar la calidad de vida y después para prevenir las hospitalizaciones con empeoramientos de insuficiencia cardíaca y para reducir la mortalidad. Esta clasificación ya la tienen clarísima. Ahora, ¿se acuerdan de la fracción de eyección reducida es menor al 40%? Los que tienen levemente reducida o moderadamente reducida según la guía que vean es del 41 al 49% y la preservada es más del 50%. Y se agregó una que es la mejorada, que estaría acá, que son pacientes que tenían una fracción de eyección menor al 40% y con el tratamiento mejoró a más del 40%. Pero tiene que haber una diferencia de 10% entre las dos. Y según la guía, ahora esto se está reviendo porque a veces se dice que en realidad la mejorada es recuperada cuando tienen más del 50% post tratamiento. Bueno, entonces, ¿con qué arrancamos? Con lo más fácil. Restricción de sodio. Este es un estudio del sodio que mostró que en realidad la dieta hiposódica estricta de menos de 1,5 gramos no tuvo mejoría con respecto a la recomendada de menos de 2 gramos 300.
A ver, en Argentina comemos 4 gramos. O sea, que por más que les digan que no comen con mucha sal, estamos lejísimos de eso. Es clase funcional 1, también el ejercicio, ¿sí? El ejercicio, no sé si son estas, sí, son estas. Fíjense que el ejercicio redujo también puntos finales más duros. Eh, entonces, no es solamente para mejorar calidad de vida, porque el ejercicio redujo internaciones. Diuréticos. La primera opción, siempre los diuréticos de ASA, que acá tenemos las dosis de inicio y las dosis máximas. De los que usamos nosotros, furosemida, se puede usar hasta 600 miligramos, ¿sí? Siempre tratar de mantener la menor dosis posible para poder mantener la euvolemia. Y en los pacientes que tienen historia de reinternaciones frecuentes, considerar continuar, ¿sí? Las tiazidas se pueden utilizar en los pacientes que todavía no tienen mucha congestión y que tienen hipertensión. En esos pacientes nos sirven las tiazidas, y como agregado en los pacientes que tienen resistencia a los diuréticos. Entonces vamos cubriendo las distintas partes de la nefrona, porque arrancamos con diuréticos de ASA, después usamos tiazidas, después, bueno, ya vamos a ver en el túbulo contorneado proximal los inhibidores de SGLT2, y podemos usar también los antagonistas mineralocorticoides. El tolvaptan que iría en el túbulo colector no tuvo resultados. Eso se los contó el doctor Salomón. Bueno, básicamente eso. Ahí en estos gráficos se puede ver la reducción de internaciones con furosemida. Y esto es básicamente lo más importante. Vemos este cuadro y nos vamos. Esto es como un resumen del tratamiento de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Esto es de las 10 americanas. Entonces tenemos acá en este primer pilar los fármacos que son clase 1, ¿sí? Los primeros 4 son los 4 fantásticos o los 4 pilares, como los quieran llamar. Otro pilar que acá no está es la rehabilitación, ¿sí? Que es tan importante como esta. Y se agregan los diuréticos. En las vías anteriores de insuficiencia cardíaca, el tratamiento médico se hacía por vasos, ya después vamos a hablar un poquito de eso, pero tenían como si fuera esta flecha así abajo, estaban los diuréticos. Y me parecía, digamos, como un mensaje gráfico que era como re claro, que está bueno, que el diurético te acompaña durante todo el transcurso de la enfermedad de la insuficiencia cardíaca. Vos lo vas sacando, lo vas poniendo según necesidad, se aumenta la internación, después lo vas reduciendo. Pero el diurético te acompaña y no te cambia la evolución de la enfermedad. Estos 4 sí. En los pacientes, después de que tenemos esta primera etapa, que es lo que sí o sí tenemos que hacer en todos los pacientes, después vamos viendo según el perfil de cada paciente qué más le podemos ofrecer. Siempre tenemos que estar buscando un poquito más. Entonces, en los que tienen persistentemente reducida la fracción de eyección menor del 40%, bueno, veo. Si tienen una clase funcional entre 1 y 3, una fracción de eyección menor al 35%, le tengo que poner CDI, ¿sí? Si tienen una clase funcional entre 2 y 3 y tienen fracción de eyección menor o igual al 35%, está sin usar, tiene rama izquierda y tiene más de 150 milisegundos de QRS, le tengo que poner un registro. Esto es clase 1. Después puedo pensar en una clase 2 de poner un registro en un paciente que tiene rama izquierda, pero no llega a los 150, tiene entre 120 y 150, o los que tienen rama derecha con más de 150. Que en Argentina después vemos si se le puede poner el registro, perdón. Pero bueno, es lo indicado. Esto que está acá arriba, en realidad es para los pacientes afroamericanos, pero no tenemos que olvidar de que otro recurso que tenemos importante, y sobre todo si los pacientes siguen hipertensos a pesar del tratamiento con los 4 fantásticos, es que lo podemos ayudar con vasodilatadores, ¿sí? Con hidralazina y nitratos. Además de todo esto, según el perfil del paciente, eso también lo vamos a ver, tenemos otras terapias para ofrecer. Tenemos dispositivos y tenemos otros fármacos.
Y si yo después de todo esto sigue siendo refractario, hay que considerar, o esto nosotros no lo tenemos, que son los dispositivos de asistencia ventricular, ¿sí? Que son a largo plazo, o el trasplante cardíaco, o si el paciente no es candidato al trasplante cardíaco, del tratamiento paliativo. Bueno, la primera rama, YECA, ARNI y ARNI. En insuficiencia cardíaca reducida, siempre la primera opción es el sacubitrilo valsartán. Los americanos te lo ponen así de cajón, los europeos son eh, un poco más cuidadosos con la indicación, pero siempre, digamos, la primera opción es sacubitrilo valsartán. Redujo la mortalidad y las hospitalizaciones. Y eso está aquí, por separado, no solamente los puntos finales combinados. Es seguro para iniciarlo en la internación. Hoy en día la mayoría de los tratamientos para insuficiencia cardíaca los podemos iniciar en la internación. No tenemos que perder esa oportunidad de empezar a titular los medicamentos. El periodo de aclaramiento son 36 horas y lo usamos cuando tenemos esto es filtrado glomerular, una frecuencia cardíaca mayor a 30 mililitros por minuto. ¿Qué es esto del periodo de aclaramiento? ¿Alguno sabe? ¿Se acuerda? Capaz que no lo dejé claro. Periodo de aclaramiento. Ah, lo apagué. Periodo de aclaramiento. Ah, listo, sigo hablando a capela. Hermoso. Em, Periodo de aclaramiento no del ARNI, sino del IECA. Ah, claro. O sea, la. El tiempo previo. Claro, sí, sí. La neprilicina, que es la enzima que degrada a los péptidos natriuréticos, que es la que va a inhibir el sacubitrilo, degrada también las bradiquininas, que son las que degrada la enzima convertidora de angiotensina. Entonces, si yo tengo el efecto del antagonista de la enzima convertidora de angiotensina y bloqueo también la neprilicina, tengo un exceso de bradiquininas. Entonces, por eso es el periodo de aclaramiento de por lo menos 36 horas de los IECA. Con los ARA no hace falta, ¿sí? La segunda opción, si no podemos, sobre todo por una cuestión de costo, o a veces también por una cuestión de intolerancia por hipotensión, son los IECA, ¿sí? Que mostraron, miren acá está en Alapril, bueno, bonito, barato, redujo la mortalidad y las internaciones. ¿Cómo? Y en los que no toleran ninguno de los dos anteriores, antagonistas de la angiotensina, ¿sí? Que acá tenemos candesartán. Y acá está losartán. Que acá este estudio de losartán mostró, fíjense, ustedes no deben ver nada de todo esto chiquitito, que el losartán de 150 tuvo, esto no parece, pero tiene significancia estadística, mejores resultados que el losartán de 50. Cuestiones prácticas con los IECA. Bueno, esto lo sabemos de farmacología, que no lo podíamos poner en angioedema, en estenosis bilateral de la arteria renal, en el embarazo. Y no contraindicado, precaución en potasio mayor a 5, creatinina mayor a 2,2, filtrado menor a 30. Los chicos saben, porque yo les conté cuando estuve rotando ahora en Toronto, esto es mala palabra. Filtrado menor a 30, no ponían yeca, ara, nada, solamente vasodilatadores. Pero bueno, nosotros somos un poco más permisivos con eso. Y bueno, de estos, acá tienen las dosis de todo, después las clases les van a quedar. Básicamente el enalapril, que es el que más usamos, arrancamos con 2,5 dos veces al día y la dosis target es llevarlo a 20 dos veces al día. Siempre a las 2 semanas, control de ionograma y función renal. Podemos tolerar hasta un aumento del 50% de la creatina basal o que llegue hasta 3 miligramos por decilitro o que el filtrado llegue hasta 25 mililitros por minuto. Y podemos tolerar un aumento de potasio hasta 5,5. Ya más de eso, suspender.
Con los ARNI, estos también están contraindicados en filtrado glomerular menor de 30 y en presión sistólica menor de 90. No sé si ustedes han tenido experiencia de comparar los dos, iniciarlos en pacientes. La dosis equivalente del estudio de el sacubitrilo valsartán con el enalapril, en teoría es 20 de enalapril cada 12 contra 200 de sacubitrilo valsartán, y la realidad es que muchas veces hay pacientes que están con enalapril a una dosis no tan baja, pero sacubitrilo valsartán no lo podés llevar a una dosis muy alta, es bastante hipotensa. Se inicia en la dosis, fíjense esto, de 100 cada 12 para llegar a la de 200 cada 12. La realidad es que muchas veces a la de 50 la partimos a la mitad, le hacemos una cosa medio homeopática a los pacientes y de ahí lo vamos titulando. Siempre los controles con laboratorio cada 2 semanas. Los betabloqueantes redujeron la mortalidad y las internaciones, mejoran los síntomas y el remodelado. ¿Cuáles son los betabloqueantes que redujeron mortalidad? Carvedilol, bisoprolol, metoprolol. El nebivolol no redujo mortalidad, sí redujo el endpoint combinado y por ahí tuvo más eficacia en insuficiencia cardíaca con FEI preservada. Siempre el betabloqueante arrancarlo cuando el paciente está euvolémico. ¿Por qué? Porque tiene algo de efecto inotrópico negativo y podemos empeorar un poquito la congestión. Entonces, si el paciente venía con tratamiento de insuficiencia cardíaca y se interna con una descompensación de la insuficiencia cardíaca, ahí no hace falta suspender el betabloqueante. Pero si venía virgen de tratamiento y se interna con una IC descompensada, no le pongo el betabloqueante el primer día. Primero descongestiono un poco e inicio el betabloqueante. En la FA, en un estudio retrospectivo, no tuvo beneficios. Los ponemos igual. Bueno, nada, acá están los estudios. Esto es carvedilol, metoprolol y bisoprolol. Cuestiones prácticas. Obviamente no le van a poner a un paciente con un bloqueo de tercer grado un betabloqueante. Ni en el segundo grado, en isquemia crítica de miembros inferiores. En el asma es relativo, ahí riesgo-beneficio. En realidad todos estos betabloqueantes en teoría son cardioselectivos. Ojo en la descompensación reciente de insuficiencia cardíaca, en los que tienen bradicardia y en los que tienen otros fármacos bradicardizantes, como verapamil, diltiazem, digoxina, amiodarona. ¿Sí? Siempre de todos estos, priorizar el betabloqueante. Y ahí tienen las dosis. El viso inicia 1,25 para llegar a 10, el carbe 325 cada 12 para llegar a 25 cada 12 o 50 cada 12 si estamos hablando de un paciente obeso, y el metoprolol inicio 12,5 a 25 para llevar a 200. El nebivolol es como el viso. Los antagonistas mineralocorticoides. Estos también redujeron mortalidad e internaciones y mejoran los síntomas. Y ayudan mucho para el control de la tensión arterial, no con la dosis de 25, pero sí con la dosis de 50. En ambulatorio o internado, ¿sí? Acá tenemos espironolactona, acá tenemos eplerenona, y este estudio también es con eplerenona. Acá lo mismo, precaución no contraindicado, con potasio mayor a 5, creatinina 2,5, filtrado menor a 30. Control de laboratorio a la semana, a las 4 semanas, cada 6 meses. Y ojo con las interacciones con los IECA, porque ambos dan esta reducción en la creatinina y ambos dan hipercalemia. Con los diuréticos ahorradores de potasio, como no. O sea, estos son diuréticos ahorradores de potasio, pero hay otros diuréticos ahorradores de potasio. Amiloride, sí. Ojo con los AINES y con el Bactrim. Inicia 25 miligramos día y titulamos a 50. Y bueno, las glifosinas reducen la mortalidad y el empeoramiento de insuficiencia cardíaca.
que el empeoramiento ya en estos estudios, como cada vez los pacientes andan mejor, porque les estamos dando mejor tratamiento, se internan menos, entonces ya consideran el empeoramiento la necesidad de diuréticos endovenosos, porque hay muchos pacientes que los mandan a la guardia o al hospital de día a que les hagan diuréticos. Ojo, ninguno de los dos redujo el endpoint de mortalidad por insuficiencia cardíaca o mortalidad cardiovascular solo, siempre el combinado. Pero bueno, la realidad es que cada vez los pacientes tienen menos eventos y es más difícil de demostrar. Aunque hay no sé si está acá, un metaanálisis de los dos principales estudios que se hicieron con dapaglifosina que mostraron que sí reducen la mortalidad cardiovascular. Esto lo vamos a usar en pacientes diabéticos o no diabéticos, en ambulatorios, pero también lo podemos iniciar en pacientes internados. Y como dato, la sotaglifosina inhibe el SGLT1, las otras inhiben el SGLT2. ¿Qué tienen de beneficioso? No dan hipotensión. Entonces son los más cómodos para darle al paciente y además no los tenemos que titular. Contraindicados en embarazo y lactancia, en un filtrado glomerular menor a 20 mililitros minuto, en presión arterial sistólica menor a 95, yo diría 90. Y ojo, en los pacientes diabéticos tipo 1, ¿sí? Porque los pacientes pueden hacer cetosis sin acidosis con estos fármacos. Ustedes vieron que el mecanismo de estos fármacos es el bloqueo del canal de sodio-glucosa en el túbulo contornado proximal, por lo cual eliminan más sodio y eliminan más glucosa en la orina. Entonces, cuando le piden una orina, si les piden un sedimento, va a venir glucosa, y es por esto, no es que tienen una diabetes pésimamente controlada, y como tienen más glucosa en la orina, glucosuria, aumentan las infecciones genitourinarias, que existe, y a veces los vuelve intolerantes a estos fármacos. Ojo con la interacción con insulina o antidiabéticos orales, en eso está bueno tener buen contacto con los diabetólogos, ¿sí? Para ir ajustando la medicación, y en la potenciación con otros diuréticos. Muchas veces pacientes que requerían altas dosis de furosemida, a medida que vamos titulando la medicación, sacubitrilo, valsartán, antagonistas de mineralocorticoides, inhibidores de SGLT2, vamos reduciendo la necesidad de agregarle diuréticos. Y estos son fármacos que no tienen una indicación clase 1 y son para poblaciones selectas. La ivabradina redujo el combinado de mortalidad y hospitalización en los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, pero solo con ritmo sinusal y taquicárdicos. ¿Pero a quiénes les vamos a dar ivabradina? A los pacientes que ya llegamos a la dosis máxima de beta bloqueante y sigue con frecuencia cardíaca mayor a 70. ¿Sí? Inicia con 5, el objetivo es 7,5. Ojo en fallo renal o hepático severo, y tampoco se puede en embarazo, y definitivamente no se puede en FEA. Los vasodilatadores que dijimos en los afroamericanos, en los pacientes que siguen hipertensos, fíjense, en raza negra redujeron mortalidad y hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. O en los pacientes que no pueden tolerar IECA, ARNI-ARA, por una cuestión renal, por ejemplo, les ponemos esto. El vericiguat es clase funcional 2, es un inhibidor de la guanilato ciclasa, es una población, perdón, clase funcional, indicación 2B, es una población con fracción de eyección reducida que andan mal a pesar de tratamiento médico óptimo con internaciones recientes, y redujo un combinado de mortalidad y hospitalización un 10%, un porcentaje ahí modesto. El limitante con esto es que es caro en nuestro medio. La digoxina es la droga más vieja que existe en la cardiología, y como es vieja y es barata, a nadie le interesa, pero la realidad es que en ritmo sinusal, en los pacientes sintomáticos, disminuyó las hospitalizaciones. Y en los pacientes que tienen FA también tiene buenos resultados cuando no podemos usar otro antiarrítmico. Ojo en los ancianos frágiles, en la desnutrición, en el fallo renal, porque tiene
un rango terapéutico muy chiquito la dioxina y podemos o no tener efecto farmacológico o pasarnos y que sea tóxica, ¿sí? Y después estos estudios con ácidos grasos, con quelantes de potasio y el omecantiv mercavil, que es un agonista de la miosina, que también redujo en un porcentaje muy chiquitito el combinado de primer evento, de insuficiencia cardíaca o muerte cardiovascular. ¿Qué les dije? ¿Antagonista o agonista? Agonista, perfecto. Bien. Porque después están los que son para la miocardiopatía hipertrófica, que son antagonistas. Entonces, todo. Bueno, ¿y qué no le tenemos que dar a un paciente con insuficiencia cardíaca? Yo creo que ustedes desde ahí no ven, así que si me dicen, les voy a creer que me lo dicen porque ustedes lo piensan. Hemos sido estafados. Bueno, dihidropiridinas, calcio antagonistas, no, son inotrópicos negativos. Fíjense esto, doctor, y no le puede dar un complejo de vitamina, el magnesio, el Polper B12. Bueno, no está nada recomendado. Otra cosa que las deficiencias específicas, si lo mido en un laboratorio y me sale que tiene el magnesio bajo, le doy. Si no, no hay evidencia. ¿Qué más? Otros antagonistas cálcicos que son no dihidropiridínicos tampoco están recomendados. Antiarrítmicos clase 1C, por ejemplo. Exacto. Tiazolidinedionas, que ya dijimos. Bueno, saxagliptina, elogliptina, eso ya casi no se ve. Y AINES, ¿sí? Ojo, porque pueden descompensar la insuficiencia cardíaca. El hierro, clase 1 de recomendación. Este año salió un estudio de revisión de hierro que lo puso un poco ahí en duda con respecto a las reinternaciones por insuficiencia cardíaca, pero bueno, en las guías está, y son pacientes sintomáticos que tienen que tener fracción de eyección reducida y moderadamente reducida con deficiencia de hierro. Es decir, tienen que tener síntomas, tienen que tener FeB reducida, tienen que tener una hemoglobina, no me acuerdo ahora el valor exacto, pero es menos de 14, tienen que tener una ferritina menor a 100 o, si es entre 100 y 200, con una saturación de transferrina menor al 20%. Y el hierro que está estudiado es el carboximaltosa o el derisomaltosa, ¿sí? Que la verdad que son muy caros. Pero bueno, si no se puede, nos adaptamos a la realidad y hacemos hierro sacarato, pero el hierro sacarato por lo menos hay que hacer 5 ampollas separadas. Lo común es una por semana, ¿sí? Esto, ¿qué? Díganme, hablemos, ¿no? Bueno. Esto es como un resumen del tratamiento de nuevo. Estas son las europeas, estas son las americanas. Y un poco, digamos, para ver qué más tenemos para ofrecer según de qué población de pacientes estemos hablando. Ya dijimos con rama izquierda más de 150, resincro, clase 1. Si no llega a los 150 o no es un rama izquierda, pero tiene más de 150, es clase 2. Para los europeos, el DAI es clase 1 en la etiología isquémica y en no isquémica es clase 2, pero los americanos, los desfibriladores en clase 1, todos los pacientes con FeB menor al 35% y clase funcional mayor a 2. NFA, por supuesto, anticoagular. Si hay valvulopatía, estenosis aórtica, TAVI. Si hay insuficiencia mitral, pensar en un mitraclip. Lo de la FA con dioxina o ablación, también lo dijimos. Ojo con la ablación, porque antes decíamos, bueno, lo vamos a hacer en los pacientes íntegros, que tienen buen estado general. Si ya tienen la aurícula dilatada y está con insuficiencia cardíaca, y ahora se vio que incluso los pacientes que están en lista de trasplante cardíaco se benefician de ablación de venas pulmonares para la FA. Después, bueno, esto ya lo dijimos de la raza negra, si tiene enfermedad coronaria,
Revascularizar, por el Stitch siempre es mejor la cirugía en los pacientes con insuficiencia cardíaca que la angioplastia. Del hierro también hablamos. Si no toleran YK-ARA, ARNI, perdón, darles ARA. Y después acá un poquito de lo mismo, lo del hierro que ya lo hablamos, lo de la fibrilación auricular, pensar en la ablación del nodo AB, en apnea del sueño, usar CPAP, en los pacientes que reciben tratamiento quimioterápico cardiotóxico, lo que por el momento está recomendado son ARA, IECA y betabloqueantes. Las glifosinas están ahí metiéndose. Y acá tienen, obviamente esto no lo vamos a repasar todos juntos, son las drogas que tienen mostrada evidencia en insuficiencia cardíaca, la dosis de inicio y la dosis objetiva. Esto es más o menos un resumen de cómo tenemos que hacer el recorrido en el paciente con insuficiencia cardíaca. Lo sospechamos, hacemos los estudios iniciales. No pueden faltar electro, eco, según el caso, angiografía, resonancia o hasta biopsia. Los péptidos natriuréticos, un laboratorio bien general. Después, evaluación seriada para ir titulando la medicación. Repetir estos ciclos, ¿sí? Y una vez que lo vamos titulando, esto es falta de respuesta, pero si el paciente sí responde, seguimos con este seguimiento, seguimos viendo qué más podemos ofrecer, seguimos viendo qué más podemos titular, y lo más importante, aunque ustedes no lo crean, es que en cada visita tenemos que volver a conciliar la medicación con los pacientes porque o el farmacéutico le cambió, o leyó que no hacía bien, o el vecino le recomendó que bajara la dosis, ¿sí? O dejó los diuréticos porque le molestaban. O no está haciendo ejercicio y hay que reforzar conductas, ¿sí? Y evaluar la respuesta al tratamiento. ¿Cómo lo evaluamos? Con los péptidos natriuréticos, con laboratorio, con ecocardiograma. Y de esto es interesante, porque antes decíamos que para ver la respuesta había que hacer un eco a los 2 o 3 meses. Y ahora se está viendo que en realidad hay pacientes que hacen el remodelado y mejoran la fracción de eyección hasta 6 meses después. ¿Sí? Eso no quiere decir que a los 2 meses no lo hagamos, pero quiere decir que no nos demos por vencidos, porque a largo plazo puede seguir mejorando. Bueno, y en los pacientes que son candidatos, considerarlos, referirlos al electrofisiólogo. Si el paciente no responde, recordar el acrónimo para derivarlo con un especialista en insuficiencia cardíaca avanzada, para que el paciente pueda tener una opción más de tratamiento. I need help. Inotrópicos endovenosos, clase funcional 3 o 4, o péptidos natriuréticos persistentes, daño de órgano blanco, renal o hepático, fracción de eyección menor al 35%, choques del desfibrilador, más de una hospitalización en el último año, edema a pesar de los diuréticos, presión arterial baja o frecuencia cardíaca alta y que no lo puedo manejar con la medicación, o intolerancia a la medicación que hace que yo tenga que ir bajando las dosis. Todos esos son signos de alarma. La hiponatremia también, que no está ahí, son signos de alto riesgo en un paciente con insuficiencia cardíaca. Esto es un poco para ver cómo, a medida que se fueron desarrollando, fíjense, esto es cuando teníamos solamente los IECA. Esto es la reducción de riesgo con los ARA. Esto con betabloqueantes. Esto con la suma de esos. Y eso cuando se suman los antagonistas mineralocorticoides. La glifosina todavía no está. Fíjense cómo va reduciendo el riesgo de mortalidad e internaciones por insuficiencia cardíaca. Y acá tenemos los 4 fantásticos. Esto es más o menos lo mismo que dijimos. Estas son las pivotales, o sea, no pueden faltar. Después vamos viendo, según la situación y según el perfil de cada paciente, qué más le podemos ofrecer. Y esto es lo que yo les decía, esto es lo antiguo. Cuando yo estaba en clínica médica, las guías de insuficiencia cardíaca eran así, y no hace tantos años. Primero se ponían los IECA o el ARA, no existía el sacubitril o valsartán. Después, si lo toleraba, le poníamos el beta bloqueante. Si lo toleraba, le poníamos el mineralocorticoide.
Después vino el sacubitrilo valsartán, y después vino la glifosina. Y eso llevaba mínimo 6 meses, con suerte. Entonces se empieza a hablar de una secuenciación rápida. Y esto es un esquema que presentaron dos médicos muy famosos que están en todos los trials de insuficiencia cardíaca. Y dijeron, bueno, una opción es poner de entrada los que mejor se toleran, que son los beta bloqueantes y los inhibidores de SGLT2, y después, según el perfil del paciente, ponerle o un ARNI o el antagonista de mineralocorticoide. Pero la realidad es que esto es muy personal, digamos. Esto se decide caso a caso según el perfil del paciente. Entonces, si el paciente es francamente hipertenso, arranco con lo que mejor le controla la tensión, que son los ARNI, los beta bloqueantes, y estos también, los antagonistas mineralocorticoides. Si el paciente es más bien hipotenso, arranco al revés. Yo diría que este primero, inhibidores de SGLT2, beta bloqueantes, y después recién los IECA o ARNI. Si el paciente está francamente congestivo, arranco con todo lo que tiene más efecto diurético, y el beta bloqueante lo dejo para después, porque dijimos que tenía que estar más euvolémico para iniciarlo. Si tiene fallo renal, primero los inhibidores de SGLT2. ¿Se acuerdan que reducen la progresión del fallo renal? Y después agregar la triple terapia con los beta bloqueantes y los IECA o los ARNI, si nos da la función renal, y los antagonistas de mineralocorticoides con cuidado. Si tiene hipercalemia, evito los antagonistas mineralocorticoides y uso IECA o ARNI con cuidado, y estos dos son los más seguros, ¿sí? Si el paciente tiene diabetes, también arranco con el que también tiene efecto hipoglucemiante, que redujo el riesgo en los pacientes diabéticos, y después arranco los demás. Y si tiene taquicardia, vamos con los beta bloqueantes, pongámosle una buena dosis y después agregamos el resto. Oye, esto tampoco deben ver mucho porque la definición es malísima, pero es la gráfica del Strong. Es un estudio que vio que la titulación rápida, ya en los últimos días de la internación y en las primeras 2 semanas post tratamiento, de llevarlo a las dosis máximas de tratamiento, con un seguimiento intensivo de los pacientes, tuvo mejores resultados que titularlos de a poquito, ¿sí? De la forma convencional. De levemente reducida, vamos a pasarlo rápido. No había ensayos de levemente reducida, la única indicación que tenía, que era de SGLT2 para reducir hospitalizaciones o mortalidad, o beta bloqueantes en los que tenían cardiopatía isquémica, venían, digamos, de las pequeñas poblaciones que tenían insuficiencia cardíaca con fracción de eyección levemente reducida, en los grandes estudios con IC con FEBI reducida. Pero después aparecieron estudios de IC con FEBI preservada que incluyen a estos pacientes. Y ahora es clase 1A ponerle inhibidores de SGLT2 a esos pacientes. Esto no es ninguna extrapolación, digamos. En el Emperor Preserve, que es el estudio con empaglifosina con fracción de eyección preservada, redujo el compuesto de muerte o hospitalización por insuficiencia cardíaca. Fíjense que acá tenemos según la fracción de eyección, y en los únicos que no es tan significativo es en los que tienen más del 60%, pero en los que tienen entre 50 y 60 o menos de 50, sí tiene efecto. ¿Y cómo era la levemente reducida? ¿Qué fracción de eyección? 41 a 49. Y esto es básicamente para que recuerden que no son, a ver, los que tienen IC con FEBI francamente preservada son pacientes que tienen otro fenotipo, que son más viejos, que tienen fibrilación auricular, que son hipertensos, que el fallo es meramente diastólico, pero los que tienen levemente reducida, los que tienen moderadamente reducida y severamente reducida, están como dentro de un continuo de insuficiencia cardíaca, ¿sí? Y depende de dónde los agarramos en el tiempo, cómo van a estar.
Y eso que dijimos tiene que ver con la trayectoria, ¿sí? Por eso, los estudios que en teoría no dieron para insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, si agarramos el último tramo ahí de levemente reducida, fíjense, hasta el 50, 55 de espironolactona en el TopCat, parece que hacía efecto. Fíjense cuando cruza, ahí, ¿sí? En 55. Después, el sacubitrilo valsartán, lo mismo, llega hasta ahí. Y los betabloqueantes, lo mismo, ¿sí? Hasta el 50. Y acá vemos cómo la trayectoria también tiene que ver, porque no es lo mismo haber estado, qué difícil que está leer esto, tener fracción de eyección moderadamente reducida cuando vos antes tenías fracción de eyección normal, que tener fracción de eyección moderadamente reducida cuando antes tenías severa, ¿sí? Fíjense, acá están los que están mejorando. Esto es sobrevida libre de hospitalización. Acá están los que tienen moderada y vienen mejorando. Acá están los que tienen moderada y están estables. Y acá están los que tienen moderada y vienen bajando la fracción de eyección. Entonces la trayectoria, ver de dónde viene el paciente, también tiene que ver en el pronóstico. Esta es la sobrevida, lo mismo. Acá los que vienen mejorando, los que están estables en moderada y los que vienen empeorando. Y acá tenemos, ¿cómo comparamos esto? Los que están, este es el grupo de preservada, este es el de moderada y este es el de reducida. Dentro de los de preservada, la disminución en la fracción de eyección empeora el riesgo, ¿sí? Dentro de la reducida, el aumento en la fracción de eyección mejora el riesgo. Y acá está la indicación final, que es clase 1 para los que tienen moderada, inhibidores de SGLT2 y diuréticos. El resto, clase 2. En la mejorada, continuar, ¿sí? Hay estudios que se hicieron suspendiendo el tratamiento de los pacientes y fíjense cómo les va a los pacientes que suspenden el tratamiento, ¿sí? Esto es eventos, no sobrevida, no se confundan. Bueno, y con la preservada van a tener una clase, pero básicamente estuvimos tratando de darle a la preservada, pero no había forma, porque en realidad la preservada es como una bolsa de gatos, son pacientes que tienen muchas fisiopatologías diferentes, y al final le ponemos a todos que hice con febril preservada, y algunos tienen EPOC, otros tienen una enfermedad infiltrativa tipo amiloidosis, otros tienen una FA, otros son hipertensos re difícil control, otros son obesos, que le ponemos que hice febril preservada, pero después también es re difícil comprobarlo. Y se hicieron un montón de estudios que no daban ninguno. Y fíjense que a pesar de que no daban, le poníamos diuréticos y beta bloqueantes, antagonistas mineralocorticoides a todos igual. Hasta que, bueno, antes nos decían esto, bueno, los de preservada hay que controlar la presión, hay que controlar la arritmia, hay que darles diuréticos. Se puede poner, fíjense, todas las indicaciones clase 2. La única indicación clase 1 era manejarle la presión arterial. Y aparecieron las glifosinas. Acá tenemos. No, esto es antes de las glifosinas. Este es el Paragon, que es el sacubitrilo valsartán. Fíjense, con fracción de eyección más del 57 no da. Y esto es el TopCat, que ay, el cosito negro ese no me deja ver, pero esto es fracción de eyección mayor al 60%, que era la referencia. Vamos a mover esto. Ahí está. Entre 55 y 59%, que es esta que está acá. Fíjense que la tasa de eventos no se reduce. Cruza el 1. Y
aparecen las glifosinas. Esta sí, es EMPA, y fíjense que es la única que logra demostrar entre 50 y 60% una reducción de eventos. ¿Sí? Ya con mayor de 60% está más difícil. Esto es el análisis por subgrupos. Esto es la terapia combinada, cómo mejora, ¿sí? Fíjense, 45 a 54 es algo entre levemente reducida eh, y preservada, ya digamos. La combinación termina dando entre ARNI, antagonista mineralocorticoide, y SGLT2, pero el único que no toca el cero es el SGLT2. De los que tienen de 55 a 64 es solo SGLT2, de nuevo. Y mayor del 65%, la realidad es que ninguno en este grupo mayor del 65% logró demostrar mejoría, ¿sí? Lo hacemos porque en los estudios que son de preservada, en el grupo total de todos los que tienen preservada, daba resultados, dieron resultados, la dapaglifosina y la empoglifosina, pero si lo vamos a mirar por su grupo, en los que tenían más del 60% de fracción de eyección, no mostraron diferencia. Y acá están los dos trabajos. Hoy, ¿cómo me molesta la ventanita esa? El Emperor, que es el de empaglifosina, fíjense, clase funcional 2A4, pacientes con BNP de 300 en sinusal o 900 en FA. El de Liver también eran 2A4, con fracción de eyección mayor al 40% y recuperada, ambulatorios internados, también con BNP bien alto. Y lo que dice el delivery es que ahí sí tenía efecto consistente en todo el rango de insuficiencia cardíaca. La dapaglifosina en este caso sí mostró reducción de la mortalidad. Esto es dapaglifosina. Fíjense que este es el combinado. Estos son los eventos de insuficiencia cardíaca. Esta es la muerte por causas cardiovasculares. Y esta es la muerte por cualquier causa. Y aquella de allá es la EMPA. Qué difícil que está pasar esto, por favor. Ahí está. Bueno, entonces en la preservada, clase 1, lo mismo que en la levemente reducida. Y SGLT2 y diuréticos. Esto es un poquito lo que hablábamos de por qué es importante aprovechar la internación. Fíjense que la mayoría de los fármacos que tenemos los podemos arrancar antes del alta, ¿sí? Y titularlos apenas después del alta, que con eso tiene que ver el estudio de Strong, ¿sí? En las primeras 2 semanas. Y todo lo demás, ¿no? Porque no es solo medicación. Que el paciente conozca la enfermedad, que conozca el pronóstico, que conozca la dieta, que sepa cómo controlar la congestión. Lo único que tiene a mano el paciente para controlar la congestión es el peso, pero enseñarles la herramienta de cómo manejar el diurético con el peso les va a ahorrar muchos problemas. El sueño es súper importante y siempre tener en cuenta el tema de los dispositivos, ¿sí? A tiempo. Y eso es todo. ¿Dudas? Lo mandé, bueno. Y yo los dormí. Bueno, no hay dudas.